Bueno, buenos días. Me llamo Encarna y hace más o menos 9 años que soy miembro de la Iglesia Bautista de Figueras. Me congrego allí normalmente. Y bueno, os explicaré mi transformats. Bueno, mi madre cuando yo tenía meses, ella se convirtió, entonces ella me llevó a la iglesia toda la vida. Y no sé si se escucha bien. ¿Sí está bien? Va. Entonces yo crecí en la iglesia, iba a la escuela dominical y tenía pues el conocimiento de que había un cielo, un infierno y también tenía esa cosa de que yo tenía que hacer algo por ser salva, ¿no? La típica oración de fe de Señor, te acepto como mi Salvador. Esa era mi idea de la salvación. Y también tenía dentro de mi corazón pues la conciencia de saber el bien y el mal, pero no me reconocía como una pecadora que se merece el infierno, porque, bueno, pues era una niña, ¿no? A los 8 años tuve la posibilidad de hacer esa oración que me convertía en cristiana y que me llevaba al cielo. Y, y esa fue una decisión para mí importante porque aún a mi corta edad pues era lo que podía entender del Evangelio y la hice. Entonces, bueno, eso fue a los 8 años, a los 12, casi 13, me bauticé, hice el curso de bautismo y decidí bautizarme porque también veía que eso era un acto externo de la salvación que Dios había hecho en mí, ¿no? Que pues entendía que yo necesitaba dar pasos de fe, ¿no? Y acercarme a Dios y necesitaba hacer pues este acto externo de compromiso. Eso era para mí lo que significaba el bautismo. Entonces me bauticé. Y lo que no entendía del todo, bueno, no entendía muchas cosas, pero lo que no entendía del todo es que la salvación no dependía de mí, de lo que yo hiciera, de mis oraciones, de mis pasos hacia Dios. Hasta ese momento no lo entendía, pero bueno, fue pasando el tiempo y eso fue con 12, casi 13 años, hacia los 20 y pocos, todo ese tiempo pues fui aprendiendo mucho más, cosas muy importantes como por ejemplo que la salvación no se pierde, que Dios no te salva hoy y si pecas pues te vas al infierno, ¿no? Sino que Él es fiel. Bueno, y fui creciendo en mi relación con Dios y en conocimiento y llegó un momento en el que yo veía hermanos que habían llegado nuevos a la iglesia y veía cosas en ellos que me faltaban. Hermanos que habían sido pues transformados, que se habían convertido al Señor y yo veía ese amor, esa pasión, esas ganas de compartir el Evangelio con otros, esos frutos del Espíritu que yo decía, ay, y un poco como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Que decía, ay, pero si yo estaba aquí toda la vida y cómo es que a mí me falta eso y estos que acaban de llegar pues lo tienen. Y entonces eso me hacía pensar si realmente había habido un cambio real o no. Entonces, bueno, llegó un momento en el que pasé por un tiempo difícil, un tiempo, no sé, de angustia, de desesperanza, de lo que pues todo el mundo puede pasar. Y lo que pasó es que me aferré mucho al Señor y busqué mucho a Dios, sobre todo en la veracidad de su palabra, porque entendía, como dice la Biblia, que nuestros pensamientos y nuestro corazón es engañoso. Y el Señor me enseñó qué era realmente la fe. Porque hasta el momento yo había tenido una fe de conocimiento. Yo conocía toda la vida que Jesús había muerto por mí, que le había perdonado mis pecados, que necesitábamos acercarnos al Señor y todas estas cosas, pero no era una fe de confianza en Dios, de entregarme, de que realmente no dependía de mí, sino de lo que Jesús había hecho. Y entonces el Señor me enseñó mucho sobre la fe. Y quiero leeros un versículo que está en Romanos 5, 8, que dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después más abajo en el 10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y estos dos versículos prácticamente hablan de lo mismo, de que
cuando yo era enemiga de Dios a causa de mi pecado, Dios me amó. Y ese amor fue el que le llevó a salvarme. Yo no hice nada por mi salvación. Fue Dios que lo hizo. Y en ese tiempo que yo entendía esto, entonces realmente el Evangelio tenía un significado verdadero para mí. Y también, estaba leyendo un artículo de teología sistemática sobre el nuevo nacimiento, ¿no? En la conversación que Jesús tenía con Nicodemo. Y podía entender que yo estaba muerta en el espíritu a causa de mis pecados. Entonces, un muerto pues no puede pedir a Dios nada, ni arrepentirse, ni querer acercarse, ni... Pero entonces podía entender que si todas esas cosas estaban en mi corazón era porque en algún momento Dios me había dado vida en el espíritu. Y eso no venía de mí, sino de su amor y de su gracia por mí. Y a partir de ahí sí que hubo un cambio real. No sé realmente en qué momento fui salva, no lo sé, no puedo decir un día y una hora, pero sí que a partir de que yo entendí esas verdades tan fundamentales fue que pude ver un cambio de esos frutos del Espíritu que quizás me faltaban antes, podía verlos ahora, como el gozo, por ejemplo, esa fe de confiar en Dios y no solamente de conocimiento, el dolor por el pecado y también una actitud de gratitud y de adoración de corazón al Señor. I ese és mi transformats.